Hola a todos. Este vídeo está pensado para hacer un breve repaso del tema 9 de funciones, de cara al examen. Los conceptos que vamos a ver en el vídeo son los siguientes. Voy a intentar ser lo más breve posible. En primer lugar vamos a ver qué es una función, el concepto de una función. El de dominio, vamos a estudiar la simetría de una función, vamos a estudiar funciones a trozos, cómo calcular los puntos de corte con los ejes de coordenadas, la continuidad de una función, la monotonía de una función y al final haremos un breve repaso. ¿Qué es una función? Pues una función es una relación entre dos magnitudes, x e y, de forma que a cada valor de x de la primera magnitud le corresponde un único valor y de la segunda magnitud. En este punto tenéis que tener en cuenta que una función solo puede tener un punto de corte con el eje y. Si tiene más de uno, no es una función. ¿De acuerdo? Con el eje x puede tener uno, varios o ningún punto de corte. Esto es muy importante lo que acabo de decir. Bien, al valor x, a la variable x, se le denomina variable independiente y a la variable y se le denomina variable dependiente. ¿Qué formas tenemos de expresar una función? En primer lugar, un enunciado, una expresión algebraica, una tabla y una gráfica. Como ejemplo, pues bien, en forma de enunciado podemos tener a cada número le hacemos corresponder su cuadrado menos su doble. Como expresión algebraica, f de x es igual a x al cuadrado menos 2x. Como tabla de valores, la que se representa aquí, la que veis aquí representada, para cada valor de x le corresponde su imagen, es decir, un valor de y. Como gráfica, pues esta de aquí. Como vemos, es una parábola. Bien, vamos a pasar a estudiar el dominio de una función. En primer lugar vamos a ver cómo se determina el dominio de una función polinómica. Por ejemplo, del tipo f de x igual a 2x al cubo más x al cuadrado más 6. O f de x igual a menos x al cuadrado más 3x menos 7. Tenéis que tener en cuenta que el dominio de una función polinómica, sea del grado que sea, siempre va a ser todos los reales, es decir, el intervalo de menos infinito hasta infinito. ¿Qué ocurre con el dominio de una función racional? Cuando tenemos una función racional, es decir, una función que tiene denominador, debemos estudiar siempre qué valores hacen cero el denominador. Es decir, si tenemos, por ejemplo, x partido de x menos 3, vamos a estudiar qué valores hacen cero el denominador, es decir, x menos 3 igual a 0. Cuando igualamos a 0 el denominador, ¿qué valor de x hace 0 el denominador? Pues efectivamente x igual a 3. Por lo tanto, el dominio de dicha función va a ser todos los reales menos el punto x igual a 3. ¿Qué ocurre ahora si tenemos esta función? f de x igual a 7x menos 2 dividido entre x al cuadrado menos 64. Pues bien, tendremos que ver qué valor hace 0 el denominador. Para ello, igualamos el denominador a 0. Es decir, x al cuadrado menos 64 igual a 0. Y obtenemos que el valor es, o los valores son, menos 8 y más 8. Por lo tanto, el dominio de la función será todos los reales menos el valor menos 8 y el 8. Seguimos con las funciones racionales. Bien, ¿qué ocurriría si tuviésemos f de x igual a 3 dividido entre 3x al cuadrado más 5x? Pues bien, hacemos lo mismo, tenemos que ver aquellos valores que hacen 0 el denominador. Para ello vamos a igualar el denominador a 0. En este caso es una ecuación de segundo grado incompleta y por lo tanto vamos a sacar factor común. Si sacamos factor común, al final tendremos el punto x igual a 0 y el punto x igual a menos 5 tercios. Por lo tanto, el dominio de la función va a ser todos los reales menos el 0 y el menos 5 tercios. Lo mismo ocurriría con una función tal que f de x igual a menos 2x dividido entre x a la cuarta menos 17x al cuadrado más 16. En este caso el denominador sería una ecuación bicuadrada.
por lo tanto habría que hacer un cambio de variable. Os lo dejo aquí señalado para que vosotros podáis echarle un vistazo. Pasamos a estudiar el dominio de una función irracional, o lo que es lo mismo, una función con raíz. En primer lugar, vamos a estudiar aquellas funciones con raíces de índice par. Por ejemplo, raíz cuadrada, etc. f de x igual a raíz cuadrada de 3x menos 8. Aquí es muy importante que sepáis resolver adecuadamente inecuaciones. En estos tipos de funciones tenéis que saber que el discriminante, es decir, lo que hay dentro de la raíz, os lo voy a señalar, esto que está dentro de la raíz debe ser siempre mayor o igual que 0, es decir, positivo o igual a 0. ¿Por qué hacemos esto? Porque no podemos calcular una raíz cuadrada de un número negativo. Por tanto, siempre vamos a buscar aquellos valores de x que hagan que el discriminante sea mayor o igual que 0. Por eso en este ejemplo he puesto 3x menos 8 mayor o igual que 0. Por tanto me da un valor de x mayor o igual que 8 tercios. ¿Y qué hacemos ahora? Lo colocamos en nuestra recta, de menos infinito hasta infinito y el valor 8 tercios. Y le damos un valor cualquiera en esta parte y en esta otra. Es decir, un valor inferior a 8 tercios, por ejemplo el 2, y un valor superior a 8 tercios, por ejemplo el 3. Y ahora veo el signo. Lo que me importa en estos casos es qué signo tiene el discriminante de la función. Si os fijáis, si sustituimos el 2 en esta función, tenemos 3 por 2 menos 8. ¿Qué me queda? ¿Qué signo me queda? Negativo. Por eso pongo raíz cuadrada y un signo negativo dentro. Y si sustituimos en esta parte el 3, 3 por 3, 9, menos 8, 1, o sea, positivo. Por tanto, ¿qué intervalo de la función sí que estará dentro del dominio? Pues efectivamente, desde 8 tercios hasta infinito. 8 tercios incluido. ¿Por qué? Porque si sustituimos 8 tercios en la función, me queda raíz de 0. Y raíz de 0 sí existe, es 0. ¿De acuerdo? Entonces, el dominio de la función es el intervalo de 8 tercios hasta infinito. Seguimos poniendo un ejemplo de una función irracional de índice de par. Por ejemplo, 25x al cuadrado menos 49. Como veis aquí. Bien, vuelvo a repetir que el discriminante siempre tiene que ser mayor o igual que 0. Esto significa que 25x al cuadrado menos 49 debe ser mayor o igual que 0. Y en estos casos debemos factorizar el discriminante. Si factorizamos nos quedaría 5x menos 7 por 5x más 7 mayor o igual que 0. Esto significa que las dos soluciones que tenemos es menos 7 quintos y 7 quintos. Si hacemos el mismo procedimiento que en el caso anterior, al final obtenemos que el dominio de la función va desde menos infinito hasta menos 7 quintos, incluido, por lo mismo que antes, porque si sustituimos menos 7 quintos en la función tenemos un discriminante 0 y la raíz cuadrada de 0 si existe es 0, unión 7 quintos más infinito. Este caso es un poquito más enrevesado, puesto que seguimos teniendo una función con raíz de índice par. Sin embargo, el discriminante es una función racional, es decir, una función con denominador. Esto significa que en primer lugar el discriminante, es decir, todo lo que está dentro de la raíz debe ser mayor o igual que 0. Pero además sabemos que aquellas funciones con denominadores teníamos que comprobar para qué valores de x el denominador era 0. Es decir, igualábamos el denominador a 0 y sacábamos el valor de x que hace 0 el denominador y por lo tanto que está fuera del dominio. En este caso tenemos x igual a 2. Volvemos a situarlo en nuestra recta, menos infinito, 2 más infinito, y vamos a sustituir un valor de x inferior a 2, por ejemplo el 0, y un valor de x en este tramo superior a 2, por ejemplo el 3. Si hacemos el procedimiento, si realizamos el mismo procedimiento que en los casos anteriores, al final, y vemos los signos del discriminante, al final nos queda que el dominio de la función
va desde menos infinito hasta 2. Y el 2 no está incluido. ¿Por qué el 2 no está incluido y por eso no pongo corchete? Porque el 2 está fuera del dominio. ¿De acuerdo? Bien, en este ejemplo tenemos una función un poquito más enrevesada que las anteriores. ¿Por qué? Porque tenemos una función racional y en el denominador encontramos una raíz de índice par. En primer lugar, ¿cómo estudiábamos el dominio de una función racional? Es decir, que tenía un denominador. Pues bien, efectivamente igualábamos el denominador a 0 y veíamos qué valores de x no estaban incluidos en el dominio. ¿Cómo estudiábamos el dominio de una función irracional? Es decir, una función con raíz de índice par. Pues efectivamente, lo que hacíamos era el discriminante siempre debía ser mayor o igual que 0. ¿Qué ocurre en este caso? Que el discriminante, bueno, la raíz, se encuentra en el denominador. Por lo tanto, no vamos a poder resolver la inecuación x al cuadrado menos 1 mayor o igual que 0. Porque si fuese igual que 0, obtendríamos los valores que hacen que el denominador sea 0 y por lo tanto no están dentro del dominio. Aquí vamos a estudiar en qué intervalos vive la función, es decir, qué valores se encuentran dentro del dominio. Por tanto, la inecuación que vamos a tener que resolver en estos casos siempre va a ser mayor que 0. Es decir, todos aquellos valores que hacen que el denominador sea mayor que 0, por lo tanto, que la raíz sea positiva y que el denominador no sea 0. ¿Me habéis entendido? Pues bien, en este caso, si resolvemos la inecuación x al cuadrado menos 1 mayor que 0, tenemos que factorizar. Y si factorizamos, tenemos x menos 1 por x más 1 mayor que 0. Como aquí os muestro. Volvemos a poner en nuestra recta los valores x igual a menos 1 y x igual a 1. Y pruebo con un valor inferior a menos 1, por ejemplo el menos 2, un valor entre medias del menos 1 y el 1, es decir, el 0, y un valor superior a 1, por ejemplo el 2. Si estudio el signo de mi función para esos intervalos, al final obtengo que el dominio de la función va desde menos infinito hasta 1, sin incluir unión de 1 también sin incluir hasta infinito. Aquí también os pongo lo de sin incluir, un punto abierto. ¿De acuerdo? ¿Por qué sin incluir? Porque si incluimos el menos 1 y el 1, al final tenemos que el denominador vale 0. Y siempre que tengamos una función racional, lo que hacemos es discriminar los valores que hacen que nuestro denominador sea 0. Por lo tanto, el menos 1 y el 1 no van a estar incluidos en el dominio de esta función. Y por último vamos a ver unas funciones muy sencillas, las funciones irracionales, es decir, funciones con raíces, pero que tienen índice impar, pues 3, 5, 7, 9. Este tipo de funciones, su dominio siempre va a ser todos los números reales, es decir, de menos infinito hasta infinito. Pues espero que os haya servido este vídeo y que continuéis viendo los siguientes, ¿vale? Un saludo.